La clase de hoy es solo ejercicios. Hoy nos vamos a dedicar única y exclusivamente a hacer ejercicios de este tema que estamos trabajando, ¿cierto? Que es, yo abro por acá, estructuras iterativas. Creo que ya les compartí estas diapositivas en el Classroom. Espera, yo reviso a ver. Aquí, no, ven, qué memoria tan buena la mía, ¿cierto? Se las voy a compartir de una vez para que las tengan. Esto es, y algoritmos. Yo juraba que se la había... no, sí, ahí están, mírenlas acá. Sí, estructuras iterativas, sí, ahí están. Bueno, entonces voy a bajar hasta acá y vamos a empezar a hacer ejercicios de esto que estamos haciendo. Saludos a los que recién se conectan, buenos días, espero que estén muy bien. Eh, Como les mencionaba, hoy vamos a arrancar a hacer ejercicios y no nos vamos a salir de lo mismo, ¿cierto? Miren que este tema es estructuras iterativas. Eso no implica que no podamos utilizar lo que ya hemos visto, ¿cierto? Ya aquí esto se va a volver una acumulación de cosas y vamos a hacer una, como diría uno por ahí popularmente, una revoltura, ¿cierto? Aquí vamos a utilizar estructuras iterativas, selectivas, secuenciales, todas a la vez, porque el objetivo finalmente de aprenderlas todas es utilizarlas en conjunto para resolver un problema en particular. Entonces, el hecho de que esto sea mencione estructuras iterativas solamente no quiere decir que no se vean las anteriores. Y precisamente por eso las vimos en ese orden, porque cuando llegamos a estas, pues ya utilizamos todas las demás. De estas estructuras, recuerden que son solo dos. Son el for nest y el do while, ¿cierto? Solo esas dos. El resto es juntarlo con lo que ya sabíamos y mucha creatividad, ¿cierto? Aquí entra la parte creativa de cada uno de nosotros en acción para poder resolver cualquier problema que se nos presente. Entonces, tenemos todos estos problemas. Hasta acá, tenemos 3 diapositivas con ejercicios. Mm, Ustedes me dirán, ¿con cuál hacemos? Recuerden que ustedes las pueden descargar desde Classroom y ojear pues todos los ejercicios. Las 3 últimas diapositivas, bueno, 4 últimas diapositivas son de ejercicios. Y me cuentan. Faber, hagamos este, que este está chévere. ¿Cuál? ¿El primero? Sí, señor. Listo, Emilia, vamos a hacer el primero entonces. Vamos a hacer un procedimiento que lea un número natural y que imprima todos los múltiplos de 3 desde 1 hasta n. Ese está fácil, es para calentar, que hay otros que son bien, bien difíciles más adelante. Bueno, listo, entonces vamos por acá, el programador. Si ustedes ya, me imagino que lo tienen interiorizado, pues cierto, llegar hasta acá ya. Y vamos a hacer un procedimiento entonces que imprime impares. Y ahí empezamos, ¿cierto? Ya le pusimos el nombre al procedimiento. Es que esto no me abre aquí, listo. Imprime impares. Entonces, volvamos a leer el enunciado del ejercicio, ¿cierto? Para que lo tengamos muy claro. Vamos a hacer un procedimiento que lea un número natural, n, y que imprima todos los múltiplos de 3 desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n, ¿cierto? Todos los múltiplos de 3. Bien, entonces volvamos acá
Y lo primero que vamos a hacer es definir n de tipo entero y vamos a definir otra variable y que esa nos va a recorrer el ciclo de tipo entero también. Solo primero, definir nuestras variables. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer n. N es un número natural. Entonces, leamos n con un input box. Input box. Ingrese un número natural. Natural ahí. Listo. En que esta parte es casi que igual para muchos procedimientos. Uno tiene que definir variables y leer las variables. Esos son datos de entrada del algoritmo. Ya ves, uno tiene los datos, pues ahora sí procedemos con el ejercicio. Vamos a imprimir todos los múltiplos de 3 entre 1 y n. Entonces, inicialmente supongamos que n es un número grande, ¿cierto? Que n es, por ejemplo, 10 o 15 o 20 o 30 o 50. Entonces uno empezaría así, para i igual a 3 hasta n con pasos de a 3. Next. Ahí yo veo el video del enunciado que no lo estoy entendiendo mal. Ahí se me perdió aquí múltiplos de 3, de 1 hasta n, listo. Acá podríamos poner un MSG box que imprima i. Y esto así rápidamente ya no debería funcionar. Que miren qué tenemos acá. Yo no arranco en 1 porque el primer múltiplo de 3 pues sería el mismo, ¿cierto? Entonces empezamos de 3 hasta n con pasos de a 3. Si n es, por ejemplo, 15, entonces empezamos 3, luego la siguiente vez que pase sería 6, 9, 12, 15. Y cada vez que pase, pues imprimo i. Y es la variable del ciclo, la variable de iteración del ciclo, ¿cierto? Por ahora le pongo step 3. Si yo arranco en 3 y pongo step 3, voy saltando ya 3. 3, 6, 9, 12, 15. Son los múltiplos de 3. Por eso no arranco en 1, porque si arranco en 1 y le pongo 3 sería 1, 4, 7, 10. Eso no son múltiplos de 3. Entonces uno debe ser estratégico con eso. Ahora, esto va a funcionar para un número grande, ¿cierto? A un número grande me refiero a un número mayor que 3. Vamos a un ejemplo. Le doy acá, como por ejemplo 17. Aceptar. Entonces ahí me sale 3, listo. 6, listo. 9, listo. 12, listo. 15, listo. Y vamos el 17. 17 no, porque el 18 no lo alcanza a incluir porque es menor que 17. Ahí se sale. ¿Cierto? Pero pensemos qué pasaría si yo ingreso, por ejemplo, un 2. Hagamos el ejercicio. Si ingreso un 2, no hace nada. Porque como el límite superior, que sería un 2, es menor que el límite inferior, entonces nunca entra este ciclo. ¿Cierto? Entonces aquí uno debería hacer la salvedad, ingrese un número natural mayor que 3.
para poder que lo haga, ¿cierto? Los múltiplos de 3 todos son mayores que 3, no hay un múltiplo de 3 menor que 3. Y eso es algo pues que nosotros lo intuimos desde nuestra lógica. Y aquí podríamos poner una validación, decir, si n es menor que 3, entonces, y aquí con el enif, sacar un mensaje al usuario, msgbox, que le diga, ingrese solo números naturales mayores o iguales a 3. Aquí me faltó también que puede ser el 3, ¿cierto? Mayor o igual que 3. Y aquí pues que se salga el procedimiento. O como lo hicimos la otra vez que Juan Camilo preguntó, en vez de poner exit sub, podemos ponerle aquí que vaya a una línea en particular y decir que esa línea es acá. Podemos decir go to one y a esta bautizarla pues como un. Y ahí tendríamos la validación, algo así. Cuando uno crea un algoritmo, trata de pensar cuáles son los posibles errores. ¿Cuáles son los posibles errores al ingresar el dato? Miren que si, por ejemplo, una persona trata de ingresar un decimal, inmediatamente le saca un error, pero es un error ya mucho más grave. Porque guardar un decimal, bueno, no, simplemente lo redondea. Si le ingresa, por ejemplo, 5,7 y lo intenta guardar acá en n, que es un entero, entonces él lo va a redondear a un número entero. Ahí no tengo claro en este momento si lo redondea a 6 o lo tira a 5. No sé si el trunca o redondea, podemos hacer el ensayo. Pero igual no va a guardar el número que es. Por eso es un número, aquí le estamos advirtiendo al usuario que ingrese un número natural. Los números naturales no son números decimales, son los que sirven para contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces ya con esto tenemos el algoritmo completo. A ver, yo ingreso, por ejemplo, un 2, me saca el mensaje, dice, sí, y me vuelve a tirar acá para que ingrese entonces el número. Entonces va a ingresar un 13. Y ahí me va a empezar a sacar los números. 3, 6, 9, 12 y se termina. Listo, ahí está. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar. Este ejercicio está listo. Y miren que básicamente pues utilizamos fue esta propiedad step del ciclo for para hacerlo mucho más sencillo. Volvamos entonces por acá y se van a ayudar otra vez a decir otro ejercicio. ¿Cuál hacemos? Miren que no tiene que ser necesariamente de esta página, puede ser de la segunda, la tercera o la cuarta. Profe, el cuarto, el del vendedor. Listo, vamos a hacer el del vendedor. Dice, un vendedor lleva un registro de artículos. Al vendedor le corresponde el 10% de comisión sobre artículos cuyo precio es menor o igual a 1000 y el 7% sobre artículos con precio mayor a 1000. Elabora un algoritmo para conocer la comisión total sobre las ventas realizadas. Bien, vamos a hacerlo entonces. Entonces, Mariana, dime, ¿lo hacemos con formulario o con módulo? Profe, con formulario creería yo que queda como más fácil a la hora de ejecutarlo. Listo, hagámoslo entonces con formulario. Entonces vamos a identificar acá qué necesitamos poner allá en el formulario, ¿cierto? Entonces acá tenemos lo siguiente. Lleva un registro de los artículos vendidos. Bueno,
Entonces, al vendedor le corresponde 10%, esto podría ser una variable interna, no es necesario tenerla como que el usuario le ingrese, no. Cuyo precio es menor a 1000. Bueno, entonces el precio del artículo definitivamente lo tenemos que ingresar. Entonces, esto sería un textbox en el formulario. Elabora un algoritmo para conocer la comisión total sobre las ventas realizadas. Listo. Entonces vamos a ponerle a esto un poquito de picante, que no sea tan sencillo el algoritmo. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Nosotros acá tenemos tres cosas y vamos a generar una base de datos: producto, cantidad y precio. Entonces, desde Visual vamos a generar un formulario que vaya generando el registro. Digamos, el vendedor hizo una venta, vendí tal producto, vendí salchichas, vendí cuántas unidades, tantas. ¿Cuánto es el precio unitario? Tanto. Y que aquí me calcule el total, por decir cualquier cosa. Y vamos a también a tener una comisión aquí, ¿cierto? Que es lo que le correspondería a él recibir por las ventas que realizó. Entonces, lo que es el producto lo debemos ingresar, la cantidad la debemos ingresar y el precio lo deberíamos ingresar, ¿cierto? Pero nosotros vamos a hacer otra basecita de datos por acá, donde tenemos los productos. Nosotros tenemos todos nuestros productos y los precios en una base de datos. No es necesario que nosotros estemos ingresando a toda hora el precio y el producto. Entonces nosotros decimos por aquí, por ejemplo, arroz, por ejemplo, ¿qué otros productos? Queso, maíz, azúcar, leche, huevos, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Eso podría ser en vez de esto, ser materias primas, ser, qué sé yo, pectina, carragenina, en gomas, bueno, cualquier cosa, pero eso es un ejemplo sencillo. Entonces, un arroz, el precio unitario de la libra de arroz, 1800. El del queso, pongámosle 3500. El del maíz, 1700. Esto es precio, pues, por unidad. El azúcar, 5700. La leche vale 3200. Los huevos, la unidad, a 450, ¿cierto? Entonces nosotros, con esta base de datos que tenemos acá, la vamos a llevar al formulario para que, si él, por ejemplo, selecciona arroz, le cargue el precio automáticamente, que él no lo tenga que escribir. Y una vez ingrese el producto y el precio, pues sí tenga que ingresar la cantidad. Y ya luego el total y la comisión se calculen de forma automática. ¿Vale? Porque el ejercicio como tal estaba sencillito, pero aquí lo hemos complicado un poco más. Entonces vamos a insertar lo necesario. Voy a insertar una etiqueta por acá que diga producto. Y al frente de esta no voy a poner un textbox, voy a poner un cuadro combinado. ¿Por qué un cuadro combinado? Porque yo quiero que en esta listica desplegable se me desplieguen los productos. ¿Cierto? Queda más chévere así, que yo no tenga que estar ingresando los productos, porque yo puedo tener 50, 60 productos que vendo dentro de mi portafolio y a veces yo no me acuerdo de todos. Entonces más fácil lo busco pues acá y me ahorro tiempo de tener que escribirlo. Entonces, para eso va a servir esto, para cargar esta lista de productos. Luego, ¿qué necesitamos? El precio. Aquí. Y el precio yo no lo voy a ingresar, lo voy a leer. Entonces, por eso no pongo un cuadro de texto, sino una etiqueta. Voy a cambiar el color al fondo. Disculpan un segundo. Aquí. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Yo quiero que cuando yo seleccione un producto, por ejemplo, queso, lo seleccione aquí, queso, acá automáticamente me aparezca el precio del queso, 3500, sin tener que escribirlo. Por eso no lo escribo en un textbox, sino en una etiqueta. Profe, que Dime. me devuelvo un poquito con
con el ejercicio anterior, es que tratando de ejecutarlo no me deja hacerlo. Ve, qué raro, ¿qué será? ¿Qué te dice? Me dice, error de compilación, se esperaba número de línea o etiqueta o declaración o fin de instrucción. Ve, mostranos por favor y lo revisamos. Mm, Entonces yo amplío acá. Si n es menor que 3. Bueno. Es que, ¿qué será? No, ejecutarlo a ver y miremos a ver qué salta. Yo lo veo bien. pero es aquí. Eso ahí. A ver, dice, se esperaba número de línea o etiqueta o declaración. Fin de la instrucción. Pero te está saltando esa a otro procedimiento. Si ves que te tira. Es por ese. Si ves lo que te señala arriba, bórrale ese simbolito. Eso. No, muy charro porque eso es de otra cosa. Lo que pasa es que como es un error de compilación, cada vez que vos vas a ejecutar un proyecto, él revisa todas las líneas de código de todo el proyecto antes de. Ah. Entonces vamos a ver. Ahora sí. Ujú. Listo. Bien, eso es, sí. Esos errores de compilación que son como errores de escritura, él los revisa no del módulo actual ni del procedimiento que yo quiero ejecutar, sino de todo el proyecto. Si ustedes tienen 20 módulos y en algún módulo hay algún error de compilación, él lo detecta y lo lleva uno hasta allá, ¿cierto? Sí es algo que Visual hace al inicio, antes de ejecutar nada. Y de hecho, casi todos, no, muchos lenguajes de programación lo hacen. Primero compilan el proyecto. Compilar es revisar que todo el código esté bien escrito. Y ahí sí, luego sí se ejecuta. Bueno, entonces, miren que acá vamos en esto. Y aquí yo voy a seleccionar un producto y me aparezca el precio. Luego tengo que ingresar la cantidad. Esa sí la tengo que ingresar, ni modo, ¿cierto? Porque la cantidad es lo que yo acabo de vender. Cantidad. Y aquí sí iría un textbox, porque esa cantidad sí la ingreso. Miren la diferencia, y yo quiero que esto quede muy, muy claro, la diferencia entre un textbox y una etiqueta. Miren que la etiqueta no se deja escribir cuando yo ejecuto el formulario. Esta que está aquí grisecita es una etiqueta, y yo no puedo escribir sobre ella. Yo la tengo que modificar desde el código, con el teclado no puedo, esta gris. Mientras que este, que es un textbox, sí se deja escribir. ¿Cierto? Entonces, uno debe ser muy estratégico en cuando usa etiquetas y cuando usa textbox. El textbox es cuando yo quiero que la persona que esté usando esto ingrese un dato manualmente, mientras que la etiqueta es yo quiero que la persona vea un dato pero que no lo pueda ingresar. ¿Por qué no va a poder ingresar el precio? Porque el precio se va a poner aquí automáticamente cuando yo seleccione un producto. Yo selecciono un producto, entonces aquí automáticamente va a venir el precio acá, ¿cierto? Es por eso, para que noten la diferencia entre etiqueta y cuadro de texto, que a veces noto que los usan indiferentemente y no es lo adecuado. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, vamos a seguir por acá. Entonces ya llevamos producto, precio y cantidad. Entonces ya con eso podríamos calcular, a ver, acá podríamos calcular, ya ingresamos el producto, precio, cantidad, ya podemos calcular el total y podemos calcular la comisión. Ya lo único que nos quedaría faltando es agregar un botoncito para guardar y ya.
Esto lo puedo reducir acá y acá. Vemos que esto es un formulario muy, muy pequeñito, pero pues es para el ejercicio que estamos haciendo. Entonces tenemos varias tareas. Aquí hay varias tareas. Primera tarea, que se carguen los datos acá. Que se carguen estos datos aquí, en este combo box. Esa es nuestra primera tarea. Segunda tarea, que cuando yo seleccione un producto del combo box, aquí me cargue el precio. Segunda tarea, ¿cierto? Tercera tarea, que cuando yo ya escriba la cantidad y tenga todo listo y le den guardar, me ponga la información acá, me calcule el total y me calcule la comisión. Entonces son 3 tareas que tenemos que hacer. Vamos por la primera. Vamos a cargar las opciones aquí. Entonces, para cargar las opciones en el cuadro combinado que se llama Combo Box 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a darle doble clic en cualquier espacio vacío que tenemos acá. En este caso, el mío es verde. En el caso de ustedes, pues será otro color. Este espacio vacío, le damos doble clic y vamos al evento Initialize, que eso ya lo hemos hecho creo que una o dos veces acá en el curso. Evento Initialize. Miren que ahí lo único que cambió es lo que está después del guión bajo. Aquí era el evento click del user form. Aquí es el evento Initialize del user form. Si a alguien todavía de pronto le queda duda de por qué en el evento Initialize, es porque yo quiero que cuando el formulario arranque, cuando yo le dé clic acá en este botoncito, miren que esto es ejecutar el procedimiento del formulario. Esto es iniciar el formulario. Entonces, ese evento está cubierto bajo el código en el evento Initialize. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir combo box 1.row source igual, entre comillas, el rango de celdas de Excel. ¿Cuál rango de celdas es? Es desde K2 hasta K7, ¿cierto? Esos son, no, perdón, acá. Desde J2 a J7. Estos son los valores que quiero cargar allá en el formulario. J2 a J7. Entonces, así tal cual lo escribo acá. A ver. J2, 2 puntos, J7. Y ya con esto quedaríamos listos para cargar esas opciones en ese formulario, en ese combo box, perdón. O sea que la primera tarea ya estaríamos listos. Miren que no le cambié el nombre, lo dejé tal cual estaba, combo box 1. Profe, pregunta. Dime, sí. Uno siempre que va a utilizar un combo box para, o sea, para cargar las opciones que uno necesita, ¿esas opciones siempre tienen que estar en Excel o hay otra forma de hacerlo? No, yo las puedo cargar manual si quiero, pero ya no puedo utilizar el row source, que el row source hace referencia a unas celdas de Excel. Yo podría cargarlas manuales. Mari, mira, sería así, con add item, y agregar entre comillas, por ejemplo, el primer producto, arroz. Entonces aquí escribir arroz y hacer para cada uno. Combo box 1.add item, el que sigue, pero me quedarían muchas líneas. Listo, profe, gracias. Con Profe, gusto. siento que Dime. si uno tiene dos combo box, se le cambiaría pues como el nombre a lo que uno necesite. ¿A qué te refieres, Mari? No te entendí O esa sea, si parte. por ejemplo en el formulario cuando uno ya hace, creo que se llama como la interfaz, algo, pues lo que usted hizo ahorita de las etiquetas y todo eso, si hubieran dos combo box, ¿se le cambiaría el nombre por mejorar el código o simplemente se deja así como usted lo tiene? Eso ya es opcional, ya es como tú te sientas más cómoda escribiendo el código. Si le vas a dejar el nombre, se deja el nombre. Solamente que cuando insertes el segundo combo box, ya va a ser el combo box no 1, sino 2. Listo, profe, gracias. Y así los diferencia uno. O les puedes poner el nombre a lo que haga referencia. Yo lo pude haber cambiado el nombre al combo box. En lugar de combo box 1, ponerle, por ejemplo, producto. Y entonces aquí, en lugar de escribir combo box 1, escribiría producto. Es el name, el nombre que tenga aquí.
en este espacio. Aquí. Recuerden que yo lo puedo cambiar. Voy a seleccionar el objeto en cuestión. Miren que se llama en este momento Combo Box 1 en el name. Pero yo esto lo puedo cambiar por lo que quiera. Y el nombre que ponga acá, con ese nombre tengo que referenciarlo en el código. ¿Cierto? Yo lo dejé por defecto. Entonces este nombre que está por defecto lo utilizo en el código. Pero se puede cambiar, ¿cierto? Bueno, entonces ahí vamos a ver ya con esta línea de código ya deberían estar cargadas las opciones, ¿cierto? Ahí están. Miren que esa lista podría ser tan grande como uno quiera, de todos los productos que yo maneje dentro de mi empresa. O podrían ser, por ejemplo, reactivos en un laboratorio, o podrían ser nombres de personas, o podrían ser códigos de un lote de producto, o podrían ser códigos de una materia prima para tener una ficha técnica, cualquier cosa. Yo aquí puedo cargar lo que quiera, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos en nuestro primer paso. Nuestra primera tarea ya está cumplida. Ahora vamos para la segunda tarea. Profe, ¿Qué perdón, era? una pregunta. Dime si Cuando uno, pues, hunde ese botón, esta listica, pues, hay forma sí, de cambiar el color al fondo, que no quede blanco. yo creo que sí. Vamos a ver. Este tiene back color. Sí, vamos a cambiarle aquí en back color. Le ponemos otro colorcito, por ejemplo, este. Míralo, ahí está. Gracias, Con profe. back color, con gusto. Sí, a todos los objetos uno les puede cambiar algunas propiedades. No todos tienen las mismas propiedades, pero uno sí. Incluso le puede cambiar el estilo de letra, el tamaño. Por ejemplo, si yo quiero estos tres que no aparezcan así, sino que tengan la letra un poquito más grande, me vengo aquí al font, esta propiedad que se llama F-O-N-T, font, le doy clic en los tres punticos y yo le puedo cambiar, por ejemplo, que estén en negrita y que sean tamaño 10. Y le puedo cambiar el estilo de letra, Times New Roman, por ejemplo. Quiero Times New Roman en negrita, tamaño 10. Lo voy a aceptar y miren que ahí ya me cambió el estilo de la letra. Le puedo cambiar el color de la letra con el for color. El for color me cambia el color de la letra. En sí misma la letra, no el fondo, sino la letra. Le voy a hacer aquí un salpicón bien, bien bacano. Voy a poner estas letras, pero tengo que seleccionarlas, ¿cierto? Primero la selecciono y luego les cambio el for color. Voy a poner estas en amarillo. No, no es un buen contraste. Voy a ponerla en verde oscuro. Ahí. O las pongo en amarillo y les cambio el color a las etiquetas a un color oscuro, igual queda así. Es que ese amarillo quería cambiarse. Voy a poner el back color acá, un color oscuro, por ejemplo negro, y les pongo el for color en amarillo, ahí que nada te detenga, ¿cierto? Y ahí está, miren, uno lo puede personalizar. Profe, ¿y se podrían centrar? Se pueden centrar también, sí, uno las selecciona y baja por acá una propiedad que se llama Test Align y selecciona el 2, que es centradas, ahí está, al centro. Centra respecto al eje X, respecto al eje Y no se puede centrar. ¿Sí ven que quedan igual arriba? Eso sí no se puede hacer. Ese Test Align es respecto pues a la posición horizontal. Respecto a la vertical no se pueden centrar. Ahí tenemos. Ya eso es parte pues como de la personalización y lo que yo le quiera hacer al formulario y a cada objeto en particular. Lo selecciono, vengo acá y cambio las propiedades que yo quiera cambiar. Miren que hay un montón de propiedades, ¿cierto? Ya es cuestión de irlas explorando a ver para qué sirven. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, que cuando yo seleccione un producto, por ejemplo maíz, acá en esta etiquetica gris me aparezca el precio del maíz. Maíz 1700, me aparezca el precio acá. ¿Dónde voy a escribir el código? En este objeto, en el combo box 1, porque yo cuando
hago que este objeto cambie, miren que yo hago que cambie, ahí debería ejecutarse el código. No en este botón, no, en el botón no, acá. El código que vamos a escribir va a ser aquí, sobre este cuadro combinado rosadito, ¿cierto? Porque aquí es donde estoy haciendo los clics, aquí es donde estoy haciendo las acciones. Entonces, cuando yo haga algo aquí, quiero que me cambie aquí. Bueno, entonces doble clic a este, pero antes de entrar acá, miremos cómo se llama esta. Miren que esta se llama Label 3. Esa etiqueta para mí se llama Label 3. Ustedes fíjense cómo se llama la etiqueta que ustedes tienen acá. Esta. Con ese nombre la vamos a referenciar. Alguien me dirá, cambiémosle el nombre, pongámosle precio. También funciona. Yo la voy a dejar así, con el nombre original, Label 3. Hoy no le estoy cambiando los nombres a las variables, ¿cierto? Entonces, Label 3, aquí queremos que aparezca el precio. Entonces, venimos acá, le damos doble clic a este, y aquí vamos a escribir el código. Miren dónde vamos a escribir el código. En el combo box 1, en el evento change. Change en inglés es cambiar, ¿cierto? Es decir, que este código se va a ejecutar cuando el combo box 1 cambie. Miren que aquí, por ejemplo, era cuando el user form se inicializa. O se inicia, pues, ¿cierto? Aquí es cuando el combo box 1 cambie. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Y aquí es un código bien interesante, bien chévere, porque vamos a necesitar utilizar un ciclo for y un if para que ocurra juntos. Un ciclo for y un if. Entonces, pensémoslo antes de escribirlo, ¿cierto? Siempre es bueno uno pensar las cosas antes de hacerlas. Entonces, yo quiero que cuando la persona acá me seleccione un producto, venga y seleccione, por ejemplo, maíz. Entonces, voy a hacer un ciclo for que me va a recorrer por todos los productos. Por todas estas celdas. Desde la 2 hasta la 7. Y va a ir preguntando lo siguiente. ¿Será que el valor que está guardado en el combo box 1 es igual al valor que está en la etiqueta, que está en la celda? Entonces él pregunta, ¿maíz igual a arroz? No es verdad. Entonces, siguiente. ¿Queso igual a maíz? No. Siguiente. ¿Maíz igual a maíz? Ah, ahora sí. En esta celda dice maíz y aquí también dice maíz. Tenemos una coincidencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando encontremos la coincidencia, maíz igual a maíz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reportar lo que está al frente. ¿En dónde? En esta etiqueta. Entonces, si ven el procedimiento, necesitamos un ciclo for que nos recorra las celdas, de la 2 a la 7. Y un if que vaya preguntando si el valor que está en el combo box es igual al que está en la celda, una por una. Cuando lo encuentre, cuando exista la coincidencia, repórteme esta celda aquí. ¿Cómo se traduce eso a código? Vamos a escribirlo entonces. Vamos a definir una variable. Ah, no, pero no es acá. Es aquí en este. Vamos a definir una variable y tipo entero que nos recorra las filas. Y vamos a hacer un for desde i igual a 2 hasta 7. ¿Alguien me puede decir por qué desde 2 hasta 7? ¿Por qué un for desde 2 hasta 7? Donde tengo los productos, no. Eso es. En esas celdas tengo los productos. Entonces, desde 2 hasta 7 voy a ir preguntando si combo box 1.value es igual a hoja 1.cells y coma. Miren que esta celda, esta es la columna J, ¿cierto? La puedo escribir tal cual. Aquí, entre comillas, J. Entonces, y aquí en if. Entonces, ya armamos como nuestro cascarón de la estructura, lo que nos va a recorrer. Entonces, voy a ir desde la celda 2 hasta la 7 preguntando ¿qué? Preguntando si el valor almacenado en el combo box 1
es igual a lo que hay en la hoja 1 de Excel en la celda I, J, es decir, donde están los productos. Y voy a recorrer los productos desde el 2 hasta el 7. Entonces está ahí, va cambiando 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y va a ir preguntando lo mismo. En el caso de que exista una coincidencia, que lo que dice aquí es lo que dice aquí, debo agregar el precio. ¿En dónde? En el label 3, que es la etiqueta donde queremos que aparezca el precio. Entonces, si esto es verdad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir label 3.caption va a ser igual a hoja 1.cells en la misma fila, porque miren que cada producto y cada precio están sobre la misma fila. Si yo vengo acá, a cada producto y cada precio que corresponde pues al producto están sobre la misma fila, no cambian. Esta está en la fila 5, 4, 3, lo que cambia es la columna. Los productos están en la J, los precios están en la K. Entonces aquí ustedes ya estarán imaginándose qué voy a escribir acá. ¿Sí ven? Entonces busco desde la 2 a la 7. Cuando exista la coincidencia, lo que hago es llevar el precio que está en la columna K a la etiqueta. Y ya con eso cargo la opción. Este pequeño algoritmo que acabamos de crear es similar a la función buscar B de Excel. No sé si ustedes están familiarizados con el uso de esa función, buscar B o índice y coincidir, pero es básicamente lo mismo. Busca un registro dentro de una base de datos y inmediatamente lo encuentra, trae el valor que está al frente. Pero lo hicimos con código. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Claros? ¿O hay algo que quede ahí como en 3 puntos suspensivos? Bien, profe. Bien, algo también que he notado que genera confusión es cuándo tengo que definir una variable y cuándo no, ¿cierto? Miren que aquí yo definí dim y as integer, mientras que combo box, la hoja y el label no los definí, ¿cierto? Y la respuesta es muy lógica, es que el combo box yo lo creé. El combo box es un objeto del formulario, entonces él ya existe. La hoja 1 ya existe, porque es una hoja de Excel. La etiqueta 3 ya existe cuando yo la inserté. Pero miren que en ninguna parte yo he creado ningún objeto ni ninguna otra cosa que se llame i. Entonces, si yo quiero utilizar una variable que no hace parte de los objetos que creé, la tengo que definir, ¿cierto? Porque esta i no existe a menos que yo la defina, mientras que el combo box 1.value sí que existe. ¿Desde cuándo existe? Desde que arrastré del cuadro de herramientas ese cuadro combinado al formulario, ¿cierto? Cuando yo creé este objeto, ya esa variable empezó a existir, porque ella existe en la medida en que esto existe. Mientras que esta variable i es una variable tipo entero pura, que su única propiedad es el value, nomás tiene propiedad valor, no existía en ninguna parte, entonces tengo que definirlo, ¿cierto? Que eso también quede bien claro. Ahora ejecutemos esto a ver si ya nos está funcionando. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, azúcar, 5700. Bien. Huevos, 450. Ahí está. Queso, 3500. 3500, sí. Bueno, ya con 3 ejemplos es suficiente para demostrar que sí está funcionando bien. Entonces, ya hemos hecho 2 tareas. Nos falta la tercera. ¿Cuál es la tercera tarea? Que yo ingreso aquí la cantidad, le doy guardar y me guarde dentro de este registro que estoy creando. Entonces, esa tarea la vamos a subdividir en varias subtareas. Y vamos a ver cuáles son. Miren que
nosotros debemos garantizar que cada vez que yo ingreso un producto nuevo, precio y cantidad, me lo guarde en una fila diferente, que no me lo sobrescriba, porque yo quiero llevar un registro aquí de lo que estoy haciendo. Entonces me va a escribir, por ejemplo, debería escribirlo en la fila 2, si ingreso uno siguiente sería en la 3, luego en la 4 y así sucesivamente, para que no sobrescriba. No debe sobrescribir. Entonces, eso es el algoritmo que ya habíamos creado, que es buscar una fila vacía. Y que cuando encuentre la fila vacía, ahí sí va a guardar. Entonces vamos a hacer inicialmente esa primera subtarea, que es encontrar cuál es la fila que está vacía para poder guardar. Y eso lo vamos a escribir acá, en el botón guardar, porque ese es el que nos va a guardar, ¿cierto? Listo. Entonces acá voy a borrar que no nos ha servido para nada. Aquí. Vamos a encontrar la fila vacía. Entonces voy a definir una variable que se llame fila. Hagámosla así, un nombre larguito, pero es ilustrativo. Fila vacía as integer. Y vamos a iniciar con fila vacía igual a 1. Esto es una suposición. Yo supongo que la primera fila vacía es la 1. Y esa suposición la voy a comprobar. Luego, ¿qué hago? Pongo un do while, haga mientras hoja 1.cells fila vacía, coma 1 sea diferente de vacío. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a decir fila vacía es igual a fila vacía más 1. Ese algoritmo que está ahí me encuentra la fila vacía, ¿cierto? Esto ya lo hemos utilizado al menos una o dos veces acá en el curso. Ahí vuelve y juega. Fila vacía es una variable que debo crear porque no existe. Bien, una vez yo ya encuentro la fila vacía, cuando se salga de este ciclo do while, va a salir aquí inmediatamente pues cuál es la fila vacía. Yo puedo empezar a guardar. ¿Qué debo guardar? Vamos a ver por acá, empecemos. Lo primero es el producto. Producto lo debo guardar aquí. Entonces, ese producto lo voy a guardar muy fácilmente. Entonces sería hoja 1.cells fila vacía. Eso es lo malo de escribir variables tan largas. Fila vacía, coma 1 va a ser igual a combo box 1.value. Y aquí vamos a entender este pequeño línea de código que acabamos de escribir. Y ustedes me van a ayudar. ¿Por qué escribo 1 acá en la columna? Miren que básicamente escribo 1 porque el producto lo voy a guardar en la columna 1, ¿cierto? Yo quiero que el producto me lo guarde aquí, aquí y acá, pero es la columna 1. Ya cuando vaya a hacer el mismo código para la cantidad, vamos a poner columna 2, 3 y así sucesivamente para los demás. Pero el producto en particular es la columna 1. Entonces, por eso, acá en esta parte, escribo un 1, aquí. Porque es en la columna 1. ¿Y qué es lo que quiero guardar en la fila vacía de la columna 1? ¿Qué quiero guardar? El value del combo box 1, porque dentro del value del combo box 1 está guardada la elección de la persona que seleccionó uno de los productos, ¿cierto? Lo que está
dentro del combo box se almacena la propiedad value. Entonces ya con eso estaré guardando el producto. Vamos a hacer un pequeño ensayo a ver si esto sí está funcionando hasta el momento. Pero ojo, cada vez que vayan a ejecutar un código que tenga un do while, guarden antes, por favor. Guarden antes, que si no, si está mal definido esto acá, por alguna razón, esto se vuelve un ciclo infinito y se les queda pegado Excel y se les pierde el trabajo. Yo soy muy insistente en eso y me puedo volver hasta cansón, pero yo sé que les ahorra luego dolores de cabeza. Yo tampoco me confío, yo siempre guardo, antes de ejecutar un ciclo de esos, siempre guardo. Ya hoy es 26. Se nos fue este año prácticamente. Bueno, acuérdense también habilitado para macros. Bien, lo voy a ejecutar. Así, pues no está trabajando del todo bien porque pues falta lo otro, pero quiero saber si sí está sirviendo hasta el momento. Entonces voy a ingresar un queso, la cantidad, pues igual esto no me lo va a guardar todavía, pero quiero ver si aquí me pone queso. Guardar, bien. Otro producto, azúcar. No me debería sobreescribir queso, debería escribirlo entonces ya en la fila 3. A ver, azúcar, ahí lo va escribiendo. Vamos bien. Voy a borrar esto, porque eso es un registro incompleto y no quiero registros incompletos. Era solamente para hacer un ejemplo. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se ha entendido lo que hemos hecho hasta este punto? Sí, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Yo quiero guardar ya, después del producto, quiero guardar la cantidad. Entonces, voy a venir acá y voy a escribir hoja 1.cells en la misma fila, ¿cierto? Es la fila vacía, pero ya en la columna 2 voy a escribir, a ver cómo se llama este se llama textbox 1, la cantidad está guardada en el textbox 1. Ustedes fíjense, porfa, cómo se llama ese textbox para ustedes. Debe ser el textbox 1 porque es el único, ¿cierto? Si hubieran más, pues podría existir la posibilidad de que no se llame así. Bueno, entonces aquí sería textbox1.value. Y ahí vamos. Entonces, esta de arriba guarda el producto, esta de abajo guarda la cantidad. Miren que en esta parte de aquí cambia únicamente la columna. El producto va en la columna 1, la cantidad va en la columna 2. Y ahí ya uno identifica un patrón. ¿Cierto? O sea que lo siguiente que queremos guardar va a ser esto mismo, pero aquí con un 3. Y obviamente pues lo después del igual sí que va a cambiar bastante. Entonces vamos a hacerlo. Lo que sigue para guardar es el precio. Entonces vamos a guardar el precio. Hoja 1.cells. Vamos a llenar la plana prácticamente aquí. Fila vacía. Coma 3 es igual al precio. Y el precio es el label 3. Label 3.caption. Mire que el label no tiene una propiedad value. El label no tiene value. Los labels tienen caption. Si escriben label 3.value, eso va a sacar error. Muy bien. Ahora vamos a
calcular el total. Miren que el total será pues la cantidad de unidades por el precio unitario. Multiplico este por este y me debe dar este. Cantidad por precio. Uno lo puede hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces esto se va a guardar en la hoja 1.cells, fila vacía, coma 4. Y va a ser cantidad, que es el textbox 1.value, por el precio, que es val del label 3.caption. Así. Ahí está. Hago la multiplicación de cantidad por precio. Esto me acabo mal escrito acá. Label. Ahí sí. Muy bien, hasta ahí cómo vamos. Todo bien, profe. Bien, ahora viene la parte que nos propone el ejercicio, que es la parte más chévere, más interesante. Y vamos a volver a leer el enunciado, porque miren que para calcular la comisión, esto nunca me deja hacerlo así. Para calcular la comisión, esta columna debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Que dice que al vendedor le corresponde 10% de comisión sobre artículos cuyo precio es menor o igual a 1000. Entonces, si el precio del producto, el precio unitario, es menor a 1000, entonces le corresponde 10%. Y el 7 de comisión sobre artículos con precio mayor a 1000. Entonces ahí necesitamos un condicional. Necesitamos puede ser un if, que tome la decisión respecto al precio. Si es menor a 1000, menor o igual a 1000, o si es mayor que 1000. Entonces, esa parte vamos a construirla acá en el código. Aquí. Ya no es una línea de código sencillita, sino que hay que poner un condicional. Entonces, vamos a hacerlo. Sí. ¿Dónde está almacenado el precio del producto? En el label 3, ¿cierto? Sí. Label 3.caption. Es menor o igual a 1000. Entonces, la comisión será de 10%. Entonces vamos a calcular la comisión total. Y esa la deberíamos guardar acá. En la columna 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Quinta columna. Entonces vamos a decir hoja 1.cells. En la fila vacía de la columna 5. Vamos a guardar lo siguiente. Y ahí vamos a pensar qué es lo que necesitamos guardar. Miren que la comisión que él recibe es del 10% sobre el precio de cada unidad que venda. ¿Cierto? No es una comisión grande, pero así es. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 10 unidades, cada una a 2600, el total acá, pues lo estoy haciendo a mano para que hagamos el ejercicio, ¿cierto? Sería este. Entonces ustedes me van a ayudar. ¿Cuánto debería ser la comisión? Por ejemplo, el precio que sea 800 para que cumpla la condición del 10%. ¿Cuánta comisión debería recibir él bajo estas circunstancias? Vendió 10 unidades de un producto que vale 800. ¿Cuánto debería ser la comisión de esa venta? Para que nos pongamos de acuerdo. Miren que el precio es menor que 1000. Sí, dime. El 10% del total. Sería el 10% de este, ¿cierto?
debería recibir 800 entonces, que corresponde al 10% del total. 10% del total. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces vamos a escribir eso, pero no en Excel, sino en Visual, porque eso está bajo un condicional, ¿cierto? Entonces venimos acá. Deberíamos escribir lo siguiente. El total ya lo tenemos almacenado acá, por ejemplo, en esta celda. Esta es la celda que tiene el total. Entonces utilicémosla por 0.1. Voy a ampliar aquí esto un poco para que lo miremos mejor. Miren que en la hoja 1, en la celda que tiene la fila vacía, en la columna 4, está guardado el total, ¿cierto? Que era cantidad por precio. Entonces ahí ya tenemos el total. Entonces lo podemos traer acá. Ese total por punto 1 será la comisión que le corresponde a la persona directamente. Acá en lugar de escribir esto, podríamos haber escrito este por punto 1. Pero son formas. Digamos que el resultado debería ser el mismo. Miren que en el else es de lo contrario, es si el precio no es menor o igual a 1000 es porque el precio es mayor que 1000. Aquí no tengo que ser explícito en decir que else if otra vez esto mayor que 1000 porque son mutuamente excluyentes. Si el precio no es menor o igual a 1000, pues tendrá que ser necesariamente mayor que 1000. ¿Cierto? Entonces no es necesario especificar una condición acá. Sería esto mismo, solo que en este caso, vamos a ver el enunciado, es del 7%. Entonces acá ya no multiplico por punto 1, sino por punto 0.7. Y ahí estaríamos. Ya con eso quedamos listos con este código. ¿Qué nos queda? Ensayarlo a ver si sí está funcionando bien, que todo esté perfecto. Y pasaríamos al siguiente ejercicio. Vamos a ensayarlo a ver entonces. Ejecutar. Aquí va a seleccionar un producto, maíz. Maíz es un precio que está por encima de 1000. Entonces vamos a ponerle una cantidad, ponerle 13 unidades y le voy a dar guardar. Ahí está. Entonces son maíz, 13 unidades, precio unitario 1700, da 22.100. Voy a hacer la cuenta por acá a ver si sí. 13 por 1700, 22.100, efectivamente. Y 22.100 por el 7% me da 1547, efectivamente. Miren que corresponde al 7% porque el precio es mayor que 1000, precio unitario. Ahora seleccionemos, por ejemplo, huevos, que está menor que 1000. Y vendamos una 15, vamos a vender una docena de huevos. Entonces ahí nos guardó 12 huevos, cada uno a 4.50 son 5.400. 12 por 4.50 son 5.400, ¿cierto? No 1.800. Bueno, entonces ahí tenemos. Y le corresponde el 10%. 10% de 5.400 son 540 de comisión. Bien, le calculo el 10, no el 7, porque el precio es menor que 1000. Estamos bien. Con eso ya tenemos confirmación de que el ejercicio está bien.
Profe, ¿cuánto es el 7% de 22.100? Eso que dice ahí, 1547. Lo voy a volver a hacer a ver si fue que me equivoqué. Sí, eso da el 7% de 22.100. Es 1547. ¿Me muestra el código, porfa? Claro que sí, ya te lo muestro acá. Sería esta partecita, esta línea, después del else. Y otro poquito. No, ya queda muy grande, no cabe. Bien, miren que estos ejercicios son de irlos haciendo paso a paso y cada paso que yo tome es revisar que me esté dando bien, Profe, con calma. Dime, estoy confundida. ¿Si es 0.07 o 0.7? punto 7 sería 70, ¿cierto? Porque mira que si 10% Ah, es sí, punto sí. 1, ¿cierto? Este debería ser más pequeño que este. Cuando te confundes con esos porcentajes a fracción, toma el número y lo divides entre 100. Es 7%. Entonces, 7 dividido 100, lo puedes hacer incluso en la calculadora y ahí ya pues sales de la duda, Gracias. con gusto. Bueno, entonces estamos hasta acá Profe, a muy mí no bien. me parece 1547, sino 15.000. 15.000, qué raro. Ah, ya creo que vi el error. Sí, dale. Si no me cuentas y lo revisamos. Bueno, mientras tanto, vayan pensando qué otro ejercicio vamos a hacer de todos estos que están ahí. Vayan pensando mientras que terminamos de revisar este. Dime. Claro que sí. Voy a ampliarlo un poquito. Ahí está. Piensen qué otro ejercicio hacemos. Ah, en la parte de arriba, listo. Este de acá. Se lo voy a dejar ahí así que se vea lo más posible. Profe, podemos hacer uno que haga un procedimiento que calcule el valor de la serie y dice E igual a 1 más X más X al cuadrado sobre 2. Hagamos ese. Listo. Vamos entonces a pegarle una ojeadita al enunciado. Sí, profe. Ujú. Listo. Identifiquemos el término enésimo de esa serie. Primero que uno debe hacer con una serie para poder escribir el código de la serie es identificar el término enésimo, ¿cierto? Ustedes vieron en un tema de series infinitas, creo que en el curso de cálculo integral. Obviamente aquí pues no nos vamos a centrar en eso, sino que vamos a fijarnos cuál es el término enésimo. Aquí aparentemente de acá en adelante sigue un patrón. Este sería a la 2 sobre 2, 3 sobre 3, pero miren que este también es, por ejemplo, a la 1 sobre 1. O sea que de aquí en adelante hay un patrón. Este sí no, porque uno no debería x a la 0 sobre 0, no. Este es un término único. Este de aquí. El resto siguen todos estos otros que voy a señalar en amarillo, de aquí en adelante. Miren que siguen un patrón, que sería x a la n sobre n, ¿cierto? Este es x a la 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, excepto el primero, porque pues, cuando es 0, x a la 0 sí es 1, pero sobre 0 es una indeterminación. Entonces este primero sale de este término enésimo, pero el resto sí que lo cumplen. Entonces, con este término enésimo es que vamos a trabajar nosotros.
para poder programar ese procedimiento. Entonces miren que nos ponen una condición para un valor X que el usuario ingrese. Entonces X es un valor que ingresa el usuario. N no. N lo determina de la siguiente manera. La serie debe sumar únicamente los términos que sean mayores que 0.001. Aquí en esta serie yo creo que este requisito es innecesario porque esta serie diverge, evidentemente diverge, porque cada vez un número, bueno, a menos que el número esté entre 0 y 1. Ahí estamos haciendo un análisis matemático inicialmente, ¿cierto? Miren que cualquier número que yo elevo a una potencia va a ser mucho más grande, excepto si está entre 0 y 1, ¿cierto? Cualquier número, digamos, tenemos la recta, ¿no? Esa recta es mía, ¿cierto? Esta sí es una recta. Aquí tenemos el 0. Si ustedes, y aquí tenemos 1 y menos 1. Cualquier número que esté en este intervalo, desde menos 1 hacia abajo, o desde 1 hacia adelante, yo lo elevo a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, ese número va a tender a volverse cada vez más grande. Por ejemplo, 3 a la 3, 3 por 3, 9 por 3, 27, crece un montón, ¿cierto? Pero no ocurre en este intervalo. En este intervalo que está de aquí a acá, los números que están entre 0 y 1, antes cuando yo los elevo al cuadrado, a la 3, a la 4, a la 5, antes tienden a volverse más pequeños. Y ustedes lo pueden hacer el ensayo. Tomen, por ejemplo, un punto 1. Punto 1 a la 3 me da 1 por 10 a la menos 3. Antes se vuelve más pequeño. Entonces ahí tenemos una salvedad. Porque si el número X que ingrese el usuario es un número mayor que 1 o menor que menos 1, entonces esta serie diverge. Necesariamente va a ir. Porque cada vez que yo eleve un término a una potencia cada vez más grande, va a ser cada vez más grande y va a sumar a algo que va a ser cada vez más grande, ¿cierto? Pero si el número está entre menos 1 y 1, ahí tenemos que la serie podría converger a un valor puntual. Entonces este criterio de sumar únicamente los términos que sean mayores a 0.00001 entra en rigor, pero entraría solamente en este intervalo, entre menos 1 y 1, ¿cierto? Incluyéndolos, porque incluso con el 1, pues 1 a cualquier potencia vuelve a lo mismo, y como lo estoy dividiendo entre un número cada vez más grande, pues ahí también, aunque yo creo que esa serie con un 1 acá no converge, pues, pero de todas maneras vamos a revisar. Entonces, miren que ese análisis lo hicimos sin haber escrito nada de código, no hemos escrito absolutamente nada, pero era necesario para poder entender qué es lo que necesitamos escribir como código. Ahora sí vamos a escribirlo. Acuérdense de esta. Esta es la que vamos a programar. Bueno, entonces vamos a ir allá. Escribamos este en un módulo para que lo saquemos más fácil. Entonces aquí tenemos en el módulo 1 de este ejercicio, aquí podemos escribir el otro, subserie. Y lo voy a poner aquí así, en primera plana. Ahí está. Empezamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir dos números, X y N. Y necesitamos definir N, no, Y. Lo podemos llamar, bueno, lo llamamos N, que N vaya cambiando. Dim X as double, ¿cierto? Porque podría ser un número decimal. Y dim N as integer, porque N sí es un número entero. Es 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que X podría ser .1, 5,7, 10,3, cualquier número. Entonces por eso doble. Y vamos a definir una tercer variable que se llame como se llama aquí. E. Miren que E es la sumatoria de todos los términos, ¿cierto? Hasta el enésimo. Entonces definámosla así. E como la sumatoria. Y esta también va a ser de tipo double, porque podría sumarse números decimales. No necesariamente todos los que vamos a sumar son enteros.
Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es decir que E vale 1. Porque miren que este primer término de la serie, este 1, no entra dentro de la definición del término enésimo. Este término es único. Entonces lo debo iniciar así, E igual a 1. Con eso ya incluí este primer término, sin ponerlo dentro del ciclo que vamos a establecer, porque pues no podemos, porque no hace parte del término enésimo. Y ahora vamos a escribir un ciclo. Y yo creo que el ciclo más conveniente aquí no es un for, porque miren que yo no sé cuántas veces lo voy a sumar, a menos que modifiquemos el algoritmo un poquito. Miren que yo en la práctica no puedo sumar infinitos términos a esto. Yo no los puedo sumar. ¿Por qué no? Porque infinitos términos de un número, por ejemplo, que sea mayor que 1, va a dar un número infinito y yo no puedo guardar un número infinito en una variable tipo double. Ella tiene un límite de lo que le cabe en su interior. Entonces, debo ponerle un freno a esto. De alguna manera. Si el número es mayor que 1 o menor que menos 1, x, debo ponerle un freno. Es decir, súmeme los primeros 10 términos o los primeros 20 términos, pero no más de ahí, porque si no, esto se me vuelve infinito. Ahora, si x está entre menos 1 y 1, el freno está en el hecho de que vamos a sumar únicamente los términos mayores de esta cantidad. Pero esto aplicaría, esta restricción aplicaría solamente cuando x esté entre menos 1 y 1. Pero si no, no. Entonces miren que ahí tenemos que poner un condicional y preguntar que si la x que la persona, que el usuario ingresó en valor absoluto es mayor que 1, entonces hace algo. De lo contrario, hace otra cosa. Y ahí vamos a tener nuestro primer criterio para tomar esa decisión. Entonces, ¿qué necesitamos? Ingresar X primero para poder saber qué es lo que la persona va a querer. Input box. Aquí, y acá. Ingrese un número. Una vez la persona ingrese el número, nosotros ya podemos tomar decisiones sobre ese número y decir, sí, el valor absoluto de X es mayor que 1, entonces aquí vamos a hacer algo. De lo contrario, aquí vamos a hacer otra cosa. Miren que pongo valor absoluto de X, porque X, si X, por ejemplo, menos 5, entonces menos 5 en valor absoluto se vuelve un 5, 5 mayor que 1, porque puede ser que el número sea muy grande, negativo, o muy grande, positivo. Entonces, pues no voy a poner las dos condiciones acá, lo paso por valor absoluto y hago nomás una, ¿cierto? Ustedes, yo creo que lo tienen claro. Si no, me cuentan, porfa, y lo aclaramos un poco más. Entonces acá vamos a tener dos cosas. Si el valor absoluto de X es mayor que 1, la serie diverge. Entonces yo no puedo utilizar el criterio de que el enésimo término debe ser menor que 0.00001, ¿cierto? Porque eso no va a ocurrir nunca, porque los términos cada vez van a ser antes más y más y más grandes. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ponerle una restricción. Si el número es mayor en valor absoluto que 1,
pues hágamelo 10 veces. Entonces yo puedo utilizar un for desde n igual a 1 hasta 10 y listo. Y esto lo defino yo. Súmeme solamente los primeros 10 términos, por decir cualquier cosa, porque ya ahí en adelante se vuelve insostenible, pues ya no cabe el número. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí dentro de este ciclo for? Oh, yo pongo esto, lo indento para que quede más bonito aquí. Vamos a decir que E es igual a E más X a la N sobre N. Que hay que darle un espacio para que lo reconozca. Miren que si yo voy desde 1 hasta 10, sumaría 11 términos, porque el primer término es 1, ¿cierto? Ella empieza valiendo 1 aquí. Cuando E entra acá, entra valiendo 1. Entonces es 1. Luego, 1 a la 1, bueno, X es cualquier número. X a la 1 sobre 1 es X. Entonces le suma X, luego sigue. Luego seguiría X a la 2 sobre 2, porque ya N vale 2, ¿cierto? Y así a la 3 sobre 3, 4 sobre 4, y los va sumando todos a E. Y esto haría la serie. Pero miren que estamos sujetos a una condición, y es que como el número es mayor que 1, la serie diverge y yo no puedo sumar todos los términos que quiera. Entonces le puse un freno en 10. ¿Cierto? Hasta ahí cómo vamos. ¿Se entiende esa primera parte del if? Espero que sí. De todas formas, cualquier duda me están comentando. Listo. Entonces, acá en el else, la historia es otra. Porque si el valor absoluto de x no es mayor que 1, quiere decir que x está entre menos 1 y 1. ¿Cierto? Espero que estemos de acuerdo con eso. Si el valor absoluto de un número no es mayor que 1, quiere decir que ese número está entre menos 1 y 1. Y si el número está entre menos 1 y 1, los términos de esta serie tienden a ser cada vez más pequeños. Si yo leo un número entre menos 1 y 1, cada vez a una potencia más grande y luego lo divido, pues este número va a tender a ser cada vez más y más pequeño, ¿cierto? Este es más pequeño que este es más pequeño que este, y así va a seguir ocurriendo. O sea que este criterio se puede cumplir algún día, que va a llegar un punto en que vamos a tener un término enésimo de tal forma que al construirlo, su valor sea menor que 0.0001 en valor absoluto, pues, ¿cierto? Porque como esto puede ser un número positivo o negativo, las potencias impares pues van a dar negativas, las potencias pares siempre son positivas, pero va a ir oscilando en su signo. Aquí este es positivo, negativo, positivo, si X es negativo, ¿cierto? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, o sea que va a ir sumando y restando. Necesitamos que los términos que sean mayores que este, pero en valor absoluto, los sume. Entonces vamos a ir allá. Entonces, como yo no sé cuántos términos voy a sumar, en este caso, no sé cuántos voy a sumar, ya no tengo que sumar 10, sino sumo hasta que cumpla esta condición o mientras esta condición se cumpla. Entonces aquí ya no voy a utilizar un for, sino un do while. Do while. Vamos a hacer mientras el valor absoluto del término. ¿Cuál término? X a la n, por acá X a la n sobre n sea
mayor que, vamos a ver cuántos ceros tiene esto aquí que no tiene 0.1, 2, 3, 4, 5 ceros y luego un 1, listo. 0.1, 2, 3, 4, 5 y luego un 1. Y aquí el loop. Y aquí nos vamos a centrar nosotros en nuestro código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir haciendo esto mismo aquí, pero mientras que el valor absoluto del término enésimo sea mayor que este valor. Cuando este término sea menor, pues ya dejo de sumar. Ya no voy a sumar más. Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar E igual a E más X a la N sobre N. Acá necesariamente necesitamos inicializar esta variable N, que miren que N no tiene ningún valor. Hasta este punto, hasta este momento, miren que N de tipo entero sería 0. Y aquí no podemos dejar que ella entre aquí con un 0 porque es una división entre 0. Entonces aquí necesitamos empezarla en 1. No debe ser, con los ciclos while debe ser muy cuidadoso. Esos ciclos son muy peligrosos porque por cualquier parte le caen a uno. Ciclo for es más, es como más robusto. Pero el ciclo while tiene esa condición tan particular que uno de antemano no necesita saber cuántas veces va a ser el ciclo, porque él se termina con una condición lógica, no desde un valor hasta un valor como el ciclo for. Entonces aquí vamos a arrancar con n igual a 1. Entonces calcula, sea cual sea el valor de x, a la 1 sobre 1. ¿Eso en valor absoluto es mayor que esto? Sí, entonces entre y súmemelo. Y aquí necesitamos necesariamente aumentar el valor de n para que no se quede en 1. N es igual a n más 1. Cuando hacemos esto, entonces n empieza en 1, aquí hace lo que tiene que hacer, ya 1 más 1, 2, aquí sube otra vez, entonces va a preguntar, x a la 2 sobre 2, ¿es mayor que esto? Ah, todavía sí, bueno, entonces entre y súmemelo, aumenteme n en 1, entonces ya n vale 3, ¿será que x a la 3 sobre 3 es mayor que 0.1? Pues habría que ver dependiendo del valor que tenga x, entonces va a decir sí o no. Si esto se sigue cumpliendo, lo sigue haciendo. En el momento en que esto ya no sea verdad, porque este término se vuelve muy pequeño, más pequeño que esto, pues se sale. ¿Y nosotros qué reportaríamos acá? Finalmente, reportaríamos en un MSGbox, reportaríamos que la suma de la serie es E. Aquí hay que concatenarlo, siempre se me olvida, pero que hay que utilizar este símbolo pues para que concatene. Así quedaría algo como esto. Este ejercicio es muy ilustrativo en el sentido de que nos permite comparar un for con un while. Miren que estamos haciendo lo mismo. Estamos sumando una serie. Solo que aquí vamos desde el primero hasta el décimo. Dime, Wendy. Profe, qué pena, perdón. No, tranquila, pensé que ibas a comentar algo. Listo. Entonces, como les decía, nos permite hacer el paralelo entre cuándo utilizar un ciclo for y cuándo utilizar un ciclo while. Miren que el ciclo while lo utilizamos cuando nosotros vamos a repetir un conjunto de instrucciones, pero no sabemos cuántas veces lo vamos a hacer, sino que esto se va a continuar o se va a terminar dependiendo de una condición lógica. Mientras que en el ciclo for lo hacemos desde un valor hasta un valor. Eso es más rígido, más estricto, es más flexible, pero al ser más flexible es más peligroso. Porque miren que aquí en el ciclo for nosotros no necesitamos escribir n igual a n más 1, aquí no. Él automáticamente aumenta n día 1 si el step
es 1, pues, ¿cierto? Lo aumenta ya 1 automáticamente. Aquí else automáticamente no hace nada. Nosotros debemos escribir una línea que aumente la variable del contador. Si no, esto se vuelve un ciclo infinito y ahí nos quedamos. ¿Cierto? Miren qué paralelo acabamos de hacer entre estos dos con un mismo ejercicio. Y esto parte de un razonamiento matemático de la serie en cuestión que estamos analizando. Entonces, bueno, guarden porfa si están escribiendo el código junto conmigo, porque tenemos un ciclo while peligroso que nos puede hacer que se nos pierda el código. Y vamos a ejecutarlo. Yo lo voy a ejecutar con F8 para que miremos qué ocurre. Y voy a ingresar primero un número X mayor que 1. Entonces aquí ingreso un X mayor que 1. Voy a ingresar un 3, por ejemplo. Un número sencillo de calcular. Y vamos a darle a aceptar. Entonces aquí viene el valor absoluto de 3 es mayor que 1. Sí. Entonces va a entrar acá y va a empezar desde n igual a 1 hasta 10 a hacer lo siguiente. Entonces es 3 a la 1 sobre 1. Entonces eso es un 3 y lo va a sumar a 1. Entonces aquí quedaría un 4. 4. Bien. Vuelve y entra. Ya n vale 2. Entonces le va a sumar el tercer término de esa serie. Es que haya 3 a la 2 sobre 2. 3 a la 2 son 9. Sobre 2 son 4,5. Más 4 son 8,5. Ahí va. Y así va a seguir. Entonces ya queda 8,5. 3 a la 3 sobre 3. 3 a la 3, 27. Sobre 3, 9. 9 y 8,5 son 17,5. Ahí va. Y así lo va a seguir haciendo, ¿cierto? Entonces aquí ya va en 37,5. Miren que la serie diverge. Si ven que no converge un valor particular, sino que cada vez 86,35, 207, claramente diverge. Porque es un número mayor que 1. Aquí ya dio 520, 1340 y vamos en n igual a 8. 3500 y punta. Aquí 9400 y terminó. Y acá nos va a reportar entonces E, que es un 9432. Y eso que solamente sumamos los primeros 10 términos. Si hubiéramos dejado esto con este mismo do while, esto se hubiera quedado ahí y nos hubiera tostado el computador, ¿cierto? Entonces por eso no podíamos permitir eso. Y ahí nos reporta esto. Ahora, si yo ingreso un número que está entre 0 y 1, voy a ingresar, por ejemplo, el punto 1. Entonces, cuando venga acá y va a preguntar, ¿el valor absoluto de punto 1 es mayor que 1? No. Entonces se va al else. Después de que ejecute esta línea, se va a ir al else. Porque esta condición lógica no es verdadera. Punto 1 es menor que 1, no es mayor. Entonces aquí empezamos. Y va a preguntar, ¿el valor absoluto de punto 1 elevado a la 1 sobre 1 es mayor que esto? Esto es verdad. Porque punto 1 a la 1 es punto 1. Sobre 1 sigue siendo punto 1. Y punto 1 es mayor que esto. Entonces aquí va a entrar y va a tomar punto 1 a la 1 sobre 1 y se lo suma a 1. Entonces queda 1,1, ¿cierto? Y aumenta n. Ya n va a valer 2. Entonces aquí va a decir lo siguiente. Este valor ya es 0,005 porque es punto 1 a la 2 da 0,01 sobre 2 da 0,05, ¿cierto? Pero sigue siendo mayor que este. Entonces va a entrar y se lo va a sumar acá. Entonces este va a quedar en 1,105 y aumentamos n en 1. Entonces ya n vale 3 y así lo va a hacer. Entonces este valor, ¿cuánto está valiendo? Miren, ya es 3,3 por 10 a la menos 4. Creo que aún es más grande que este. Entonces ahí va a entrar y se lo va a sumar. Miren que ya la serie ya converge. Está convergiendo a 1,105. Vamos a ver. Vamos a ver si este número todavía es más grande que este. Sí, entonces va a entrar otra vez. Ahí miren que ya está ocurriendo la convergencia.
Este número todavía creo que es un poquitico más grande, o no, no alcanzo. Bueno, vamos a ver. Sí, todavía era más grande. Ahí sumó. Y este número, yo creo que ya no. Este sí es mucho más pequeño que este. Ahí se salió. Entonces ya ese término no lo suma más porque ya los términos que siguen son más pequeños. Todos los siguientes van a ser más pequeños. Y aquí va a reportar el valor de la serie. Suma va a escribir mal serie. Bueno, ahorita la corrijo. Es 1.1053 aproximadamente, ¿cierto? Porque ya todo lo que sumemos va a sumar menos de esta cantidad. Entonces uno puede decir que la serie converge y converge a este valor. Uno podría modificar este código y decir que si la serie converge o no, que si la serie converge para tantos términos. Bueno, ya podría uno hacer la modificación que quiera, pero ahí quedó el ejercicio. Profe, yo pongo el 0.1 y me aparece como un error. Qué raro, venga, Profe, miremos. a mí me lo lee, cuando lo veo aquí con la ventana de locales, me lo lee no como 0.1, sino como 1. Entonces se queda haciendo el ciclo y se queda haciéndolo porque entra en la categoría del else y nunca va a ser menor, porque siempre va a estar sumando. Si es igual a 1, se queda haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Pues se queda repitiendo el ciclo, si es un 1. Pero yo pongo 0.1 y me lo entiende como si fuera el número 1. Y si cambian el punto por coma, intenten eso, porfa. Me lo lee como texto. Se lo lee como texto. No le lee el punto 1. Ah, bueno. Y X lo definieron tipo double. Ah, no, ya con 0, sí me lo lee. Sí, bien. ¿Cómo así? Ah, bien. Y la compañera también. De pronto ensaya eso, porfa, que no alcance a ver tu nombre. Ensaya, porfa, a ver si con... No, profe, con ninguno de los dos, ni con coma ni con punto. Qué raro. Venga, entonces miremos a ver. Déjame, yo dejo de compartir y tú nos compartes. Algo podremos hacer. X es double, listo. Dale, Profe, ejecútalo. ya porque la E la tiene como integer. Ah, es integer. No debería ser integer, debería ser double. Cambia eso, porfa, y miremos a ver si de todas maneras, aún así. Dale, ejecútalo, escribe lo mismo y no le des finalizar, sino depurar. Eso. Y Profe, ahora, ahí le faltó la n igual a 1 encima de ese do while. sí, ahí. Ujú, eso es. Ahí debajo de ese else y antes del do while hay que escribir n igual a 1. Eso es. Vuélvelo a ejecutar normalito a ver. Creo que ese era el inconveniente. Claro, que si n es 0, dale a depurar otra vez. Ahí. Y abre la ventana de locales, por favor, para que Profe, miremos los ese por la valores. coma, a mí no me daba con punto. Sí, bueno. Entonces, inténtalo con coma. Ahí está. Sí, sí. O sea que era una suma de varias cosas. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, muchachos. Ahí ustedes hicieron la depuración del código. Bien. Con lo Dime. que le ahorita de que cuando lo lee como 1, si lo tienen que tener mayor o igual que 1 arriba, en el valor absoluto. A ver, miremos. El 1 queda en el else y se queda haciendo el ciclo y va a tostar el computador. Pero en algún momento debería llegar.
Déjame yo ensayo a ver, porque me da la impresión. Yo pongo, por ejemplo, un 1, intencionalmente un 1, vamos a ver. Entraría esta parte y aquí Y, empieza. el X a la N, pues a la 1, ¿qué? El 1 a la N sobre, sobre algo, no va, pues siempre va a sumar algo, se va a quedar haciendo el ciclo. Pero en algún momento, ¿será que no hay un 1 sobre n que sea menor que este valor? Pues yo cuando yo lo estaba haciendo me lo mandaba un montón de veces. Muchas veces, pero no creo que sean infinitas. Porque, o sea, la proposición matemática que deberíamos pensar es, ¿existe un 1 sobre n que sea menor que esta cantidad, que es 0.000001? ¿Existirá? Claro, porque esto sería un 1 a la n, pero no pongo la n porque pues 1 a la n da lo mismo, da 1. Yo creo que sí existe un 1 sobre n. Si Tiene uno, que hacer el procedimiento como uff, 100 veces. eso, pero entonces lo ejecutamos así y él lo hace solito, a ver, Ah, desborda. Uy, espérame, depurar. A ver, 32.000. Lo hace más de 32.000 veces. ¿y sabe por qué se tosta y por qué se queda ahí? Por el límite que tiene la variable. N, cambiémosla a long. Y volvamos a ejecutar. Voy a poner un punto de interrupción aquí para que me lo ejecute hasta ahí todo completo, a ver con un 1 qué ocurre. Uy, vea, sí termina, pero lo hizo, sí, eso es que, ¿cuánto? 1.000.000 de veces. Y ahí no hubiéramos quedado todo el día, ¿cierto? Ejecutándolo con F8, no, era mucho. 1.000.000 de veces, pero sí llega. Y la serie converge a este valor, 15.3927. Esos puntos de interrupción son muy chéveres, porque le permiten a uno ejecutar el código hasta donde yo ponga el punto de interrupción. Profe, Por ¿cómo se ejemplo, si le das clic en esta barrita gris, aquí, y ya ahí queda. Eso es un punto de interrupción, es que yo ejecuto normal, le doy play al botón de ejecutar y él me ejecuta hasta el punto de interrupción. Entonces él viene y ejecuta todo hasta acá. Pero ahí se detiene. Yo lo ejecuto normal, no con F8, sino normal. Ingreso un 1, le voy a aceptar y él me calcula todo, pero se detiene aquí. Entonces me permite ver en la ventana de locales cuál fue el resultado final de todas las variables, por ejemplo. Pero yo puedo poner un punto de interrupción donde quiera. Si quiero lo pongo aquí, aquí, donde yo quiera. Donde yo quiera que el código se pare para poder analizar. 15.39, pero había que hacerlo 1.000.000 de veces, Juanca, y si nos hubiéramos quedado pues mucho rato. Pero mira que es igual si converge, con un 1 converge. Ah, sí, señor. Sí, sino que yo lo estaba ejecutando con F8 y me quedaba mirando, y yo como, pero ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo? Pues, Claro, era 1.000.000 de veces. y con F8 como que nunca, entonces, ajá. Sí. Bueno, igual ahí tenemos pues herramientas para hacer el análisis. Voy a detener esto, le quito el punto de interrupción y quedamos bien hasta ahí. ¿Cómo estamos hasta acá? Queda un poco más claro esto de cómo combinamos. Miren que tenemos que combinar lo que sabemos de otros cursos. Aquí no es solamente algoritmos, porque es que uno hace un algoritmo de algo que quiere hacer, sea de una serie infinita como en este caso, sea de un manejo de un inventario, sea que tenga que formular un alimento, pero debemos combinar esto con conocimiento de otros cursos. Miren que aquí esto es básicamente el curso de cálculo integral, que ustedes vieron un capítulo sobre series. Y ese análisis que hicimos no hubiera sido posible si ustedes no supieran esos conceptos. Entonces aquí siempre es relacionar, primero pensar qué voy a hacer antes de hacerlo, porque si yo me tiro a hacer el código sin haber pensado y analizado el problema, posiblemente me va a frustrar un montón, porque no solamente voy a tener la carga de tener que escribir el código, sino la carga de no entender qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esa es la invitación, que siempre piensen mucho las cosas antes de hacerlas, y que cuando vayan a hacerlas ya tengan claro la estrategia. No 100%, pero sí en un porcentaje muy alto, un 70% claro lo que tengo que hacer.
y ya pues se van aclarando otras cuestiones a medida que lo hago. No al revés, no tratar de escribir el código sin entender qué es lo que voy a hacer, porque así no funcionan las cosas en la vida. Bueno, ahí quedaron un montón de ejercicios sin realizar. Esos ejercicios que quedaron sin realizar, la invitación es que las personas que quieran los intenten hacer y en las asesorías los discutimos, ¿cierto? Porque ya no le podemos dedicar pues más tiempo solamente a hacer ejercicio, necesitamos seguir avanzando con otros temas que nos van a ocupar de ahora en adelante. Pero está la invitación ahí, los pueden hacer y en la medida en que les surjan dudas, vamos a las asesorías y yo creo que eso es un muy buen espacio que podemos aprovechar por fuera de las clases. Antes de terminar, Profe, les comento. Dime. ¿usted me puede recordar hasta qué tema es el quiz? Por favor. Sí, claro que sí. Ven, miremoslo por acá. De precisamente eso les iba a hablar. El quiz está para el martes 7. Yo esa fecha la puse ahí tentativa. Ustedes me van a decir, ¿está bien para esa fecha? O ese día tienen muchas otras evaluaciones, tienen muchas cosas que hacer, la podemos mover. Profe, y el taller sí queda para el 5. El taller tentativamente está para el 5. Ustedes quedamos con el compromiso de que ustedes lo revisaban y me decían si era alcanzable para el 5 o no. Profe, pues yo la verdad no he empezado porque tenía como 3 parciales esta semana, pero ya la idea es mirarlo este fin de semana. No sé si de pronto unos días más o no sé qué digan los compañeros. Profe, sí, eso le iba a Profe. decir, que es que mis compañeros y yo hemos estado mirando y los códigos siempre son pues como larguitos y hay que ponerse uno a analizar mucho. Pues si se puede dar otros días, mucho mejor. Movámoslo entonces una semana más, hasta el 12. El taller, ¿cierto? Estamos hablando del taller. Listo. Yo creo que con eso ya de pronto sí se han desatascado de otros compromisos y ahí está. Profe, Bien. lo Dime. del taller individual es por el equipo de trabajo. Eso es en el equipo, ¿cierto? Y lo Son monta los dos solo uno del equipos. equipo, ¿verdad? Exactamente, solo uno y pues que quede bien marcadito pues quiénes son los integrantes para poder yo saber Listo, profe, quiénes muchas están ahí. gracias. Ujú. Con gusto. Bueno, entonces, un tema resuelto, taller, queda para el 12. Segundo tema por resolver, Pero entonces el quiz antes del taller no me parece bien. Primero que terminen el taller y luego hacen el quiz, porque con el taller resuelven muchas dudas. En Sí, cambio en el profe, quiz ya también no, puede ser digamos, como a los yo no 2 los... días, ¿no? Eso, entonces movámoslo ya no para el 7, miremos aquí, ¿qué es lo que sigue ahí? El 7, 14, esto es profe. agosto, septiembre. Sería el 14, sí, que las cuentas mías sí, yo sí me pierdo, pues me ahogo en un vaso de agua. Listo, sería para el 14 es martes, ¿cierto? Sí, 7, 14, 7 días después, claro. Bueno, ahí queda listo. Recuerden, porfa, ser muy puntuales con ese quiz. Profe, ¿y cómo De 8 a sería? 10. Es acá en el Classroom. Ya de hecho, yo la tengo programado por acá. Voy a cambiarle a la programación para que entonces sea el 14, no el 7, sino el 14. Entonces, este quiz es de la siguiente manera. Yo se los habilito acá en el Classroom a las 8 de la mañana. Ustedes lo realizan y lo montan por esta misma plataforma. Este sí es individual. A más tardar ese mismo día a las 10:15, ¿cierto? Se los habilito a las 8, a más tardar a las 10:15, lo montan acá, ¿cierto? Ahí debemos ser muy comprometidos con eso. Las personas que lo envíen después de las 10:15 ya no se lo reviso. Solo hasta las 10:15, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, ese cuarto de hora que doy adicional es para que guarden el archivo bien guardado, lo puedan montar al Classroom, si tienen algún problema en subirlo al Classroom, me lo envían al correo
pero que esté dentro de los tiempos, ¿cierto? Profe, ¿y ese documento de Excel habilitado para macros? Sí, sí, porque la idea es que escriban algo de código en el quiz. Así sería. Entonces Profe, estamos ¿serían claros con varios eso. ejercicios de código ¿Cómo? o no? Dime. Serían varios ejercicios de código. Es un solo ejercicio. Este quiz 1 es un solo ejercicio. Porque como tienen solamente 2 horas, pues tampoco les va a poner algo muy difícil, y menos ahora arrancando, que es el primer quiz. Ah, Es uno solo. gracias. Ujú. La idea es que utilicen la lógica, ¿cierto? Es un ejercicio sencillo si uno lo mira con lógica, pero pues ya ustedes cuando lo hagan se darán cuenta pues que no es tan difícil. Bueno, yo creo que eso era como los asuntos que teníamos pendientes. Vayan trabajando en el taller, nos vemos en las asesorías. El quiz está para esa fecha entonces, 14. Creo que aquí no se cambió, ahorita lo arreglo. Y bueno, yo creo que ya no tenemos más pendientes. ¿O alguien tiene algo más que comentar? Profe, yo los grupos, a la final yo no pude contactarme con el compañero. Bien. Sara, listo, Sara. ¿Y quién más? Había otra persona que también estaba en la misma situación. No recuerdo quién era. Profe, yo. Pero mira que en este Lina. momento pude hablar con Nadie. Sí. Sí, profe. Ah, Ya bueno. logré hablar con Nadie, pero no sé. Ella qué le diría a las otras compañeras. No sé, ustedes son 3 en total. Profe, ¿Serías somos Lina? 4. 4. ¿Son 4 ya? No sé, Ay, sí. Ay, sí, ya me queda muy recargado poner a Sara con ustedes. Entonces, más bien un equipo que tenga 3 personas, Sara, y si ellos y tú quieres trabajar con ellos, obviamente, pues se unen. Máximo 4, pues, para que no quede ya tantas personas en un mismo equipo. Pero ya eso lo dejo a tu criterio, pues, con quien quieras trabajar. Sara, si quieres, te haces con nosotros. Pues somos Estefa, María Alejandra y Natalia. Listo, Pero ya listo. somos 4, ¿no? Ah, sí, ya somos 4. Ah, entonces no. Porque son quienes, son Tatiana, Estefanía, Natalia, y hay otra Y 4ª persona. Aleja. Ah, bueno. Entonces, bueno, 4 no, ya en ese equipo, digámoslo así. Entonces sería otro equipo. Otro equipo que te pueda, que te pueda recibir. Porque la idea es que sí trabajen en equipo, porque para una sola persona, pues también puedes trabajar sola, pues sin ningún problema, pero si es mejor si pueden trabajar en equipo. Pero bueno, yo creo que eso lo podemos dejar así, y vas buscando, te conversas con los compañeros a ver con quién puedes trabajar para que formen en equipo, ¿te parece, Sara? Listo, profe. Perfecto. Bueno, entonces quedemos hasta ahí, nos vemos, hoy es jueves, nos vemos el próximo martes, Dios mediante, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Con gusto, chao. Hasta luego, gracias, profe.